Seguimos con tipos de variable, ya nos salimos un poquito de casi lo que nos cabe en el script. Y bueno, os iba a comentar ya por este punto que, aunque a veces desespera un poquito el hecho de ver que tienes tanto código dentro de un script, yo os aconsejo, y yo lo haré siempre en los streamings, de con el control y la ruleta del ratón ajustar el tamaño de la fuente para que yo lo vea bien y vosotros lo veáis bien. Es un poco habitual al principio tender a comprimir muchísimo el código porque parece que te da más confianza ver que tienes que revisar 100 líneas de código que tienes que revisar 200, ¿vale? Pero los espacios son gratis, yo soy partidario de separarlo todo mucho y ya os digo de ponerlo todo grande. Sigo con la lista de variables, voy a sacar otra vez una etiqueta de comentario, vamos a poner aquí zona de variables. Y las que vamos a ver ahora rompen bastante el chip de lo que hemos estado trabajando hasta este momento, porque estas variables las voy a denominar como acceso a componentes y la idea va a ser la siguiente. Os decía al principio que estas variables guardan su zona de memoria de manera que este contador ocupaba 32 bits, este float ocupaba sus otros 32 bits y una diferencia fundamental entre las que hemos visto hasta ahora y las nuevas es la siguiente. Vamos a hacer algo que no es aconsejable hacer, que es tener el script, ya lo tengo aquí vinculado, dos veces en el mismo objeto. Esto solamente para hacer una pequeña prueba. Solo quiero que os fijéis que, aunque yo en mi script he dicho que la clase guarda un valor de un contador, cuando yo instancio el script, el contador puede valer 30.000 para este componente y el contador puede valer 0 para este. Yo aquí tengo el interruptor y aquí lo tengo activado, aquí lo tengo desactivado. Es decir, no es que haya un contador único para toda la clase, sino que cada objeto o cada instancia, como lo queréis llamar, de la clase guarda sus propios valores para el contador. Esto, a ver, con colores pasa lo mismo. Yo puedo tener que este objeto en el color tiene un turquesa y este objeto en el color tenga un rojo, y eso no me implica que el hecho de cambiar este me cambie este, ni muchísimo menos. En cambio, vamos a ver unas variables que son un poco diferentes porque cada una de estas, en lugar de ocupar un espacio separado de memoria, hemos visto que el color estaba cada color en un sitio, yo modificaba uno y no se modificaba el otro. Este tipo de variables son distintas. Vamos a sacar una de ellas y la más fácil de tratar es la transform, ¿vale? Ojo, porque las he llamado variables de acceso a componentes y van a ser variables que lo que nos van a permitir es que cierto script acceda a cualquier componente y en ejecución le modifique ya sea sus variables u otras cosas que tienen dentro de los componentes. Yo voy a sacar una public transform. Realmente, para hacer referencia a un componente del motor hay que poner el nombre del componente. Aquí podremos poner un public rigid body o un public collider. Vamos a llamar a esta transform, que el nombre de la variable que le vamos a poner es localización del objeto, ¿vale? No se me ocurre otro nombre más ingenioso. Y vamos a echar un vistacito a cómo se comportan estas variables, porque las primeras que hemos visto podíamos escribir nosotros directamente su valor. Luego hemos visto otras en las que tenemos que elegir desde una lista el valor de la variable. Y estas, que son bastante distintas, nos van a implicar que podemos arrastrar a estas variables componentes del tipo que corresponda. En este caso tenemos una variable que es para acceder a componentes transform. Podremos coger esta transform y meterla aquí. O lo que podemos hacer también, que esto ya es un poquito más raro, es desde el propio objeto también arrastrarlo aquí. Yo estoy cogiendo un objeto que tiene transform, por tanto me deja meterlo en esta ranura, ¿vale? Os decía que a diferencia de estas variables primeras en las que cada una tiene su propio valor, en este tipo de variables que son de acceso a un componente, lo que nos está pasando aquí es que este script con esta variable accede a esta transform, pero este script, que es otro, con variables diferentes, pero con esta variable accede a la misma transform. Este tipo de cosas, cuando utilizamos variables de acceso a componente, pueden pasar. Es bastante distinto porque estas variables se llaman, formalmente las llaman punteros, es un término que os puede sonar de otros lenguajes de programación, o referencias, ¿vale? Yo aquí las pongo como acceso a componentes para que distingáis, esto es importante, un poquito el comportamiento de estas respecto de las anteriores. Estas de aquí sirven para acceder a otras cosas que no son propias. Por así decirlo, este script
script tenía su contador propio, su color propio, su modo de fuerza propio, pero esta variable le deja acceder a un componente que puede ser el suyo o puede ser el de cualquiera, ¿vale? Mucho ojo con eso. Son variables de acceso a componentes y nos van a dar toda la base que requiere el motor para comunicar entre sí los objetos del juego. Va a ser muy sencillo hacer que un script situado en la pistola acceda al componente rigid body de la bala para dispararla. Esto va a ser súper habitual, que un script tenga acceso a componentes de otros objetos de juego. Un experimento que ya deberíais probar a hacer con estas variables, hay un problema con este streaming, y es que no podemos sacar todos los tipos de acceso a componente, pero si echáis un vistazo a la lista de components del motor, veréis que hay componentes como el line renderer, el rigid body, el box collider, el audio source. Son componentes que hemos estado utilizando ya en el trimestre anterior. Vamos a ver alguno más que por aquí: el componente cámara, el componente LOD group, incluso en la UI, pues el componente button o el componente slider. ¿Qué pruebecitas podemos hacer aquí, o qué pruebas os aconsejo que hagáis desde ya? Pues que saquéis o que intentéis sacar variables de acceso a los componentes más habituales. Por ejemplo, vamos a poner aquí cuerpo del proyectil, que va a ser una referencia a un rigid body. Podemos tener una box collider, caja colisión. Podemos tener un line renderer, línea disparo. Y como os digo, no tiene sentido que saquemos todas las posibles variables, porque componentes en Unity predefinidos hay del orden de 100, vamos a poner. Pero lo que sí está bien es que veamos cómo se comporta el motor cuando tenemos variables de acceso a componente, que esto sí que es interesante que lo veamos. Llegados a este punto, el hecho de tener dos scripts no nos compensa, porque ya os digo que esto en la práctica no se hace, así que voy a quitar este. Y vamos a ver qué pasa con estas tres variables que me he sacado. Yo aquí tengo una variable donde yo puedo asignar un rigid body. El objeto seleccionado no tiene rigid body, y si yo cojo otro, por ejemplo este cilindro, fijaros que no me deja agregarlo aquí. El cilindro tiene transform, o sea, me deja meterlo aquí, pero no tiene rigid body, no tiene box collider y no tiene line renderer, ¿vale? Si el cilindro tuviese un componente rigid body, que se lo podemos agregar manualmente así, nuestro script, vamos a ver que sí que permite que en esta variable de acceso al rigid body le demos acceso al rigid body del cilindro. Ojo, estamos ahora haciendo que este script del objeto vacío nos acceda al rigid body del cilindro. Esto, pues bueno, por poner el ejemplo típico, podría hacer que el cilindro lo empujase con una fuerza. Bien, tenemos aquí otro caso en el que esto nos pide que metamos un box collider. Yo realmente, si cojo la cámara y lo intento meter aquí, no tiene box collider, el cilindro tampoco tiene box collider. Debería tener un objeto con box collider, que puede ser el cubo de Unity, y ahora sí que podremos dar aquí para que este script acceda al componente box collider de este cubo. Otro componente más que tenemos aquí, este lo he sacado un poquito pues porque bueno, es un componente que cuando empecemos a programar balística usaremos bastante, el line renderer, el renderizador de líneas. Podría, por ejemplo, hacer que mi cilindro, por coger un objeto ya conocido, tenga un componente de efectos line renderer, ¿vale? Recordad que estos line renderers serán objetos que pintaban una línea con el material por defecto, salvo que lo configuréis. Yo este line renderer lo voy a poner para que no dibujen coordenadas del mundo, sino que dibujen coordenadas locales, que son estas del objeto. Y para las posiciones que tengo configuradas voy a hacer que vaya de la 000 del objeto a la 010, que sería esta dirección. Vamos a ponerla aquí. 1 en Y y 0 en Z, que incluso esta Y la puedo estirar para que el line renderer pues dibuje hasta donde yo quiera. O sea, yo le puedo poner aquí 16 metros y tendré una línea de 16 metros. Bien, con esta configuración del line renderer, que no nos vale para nada a nivel visual, sí que podemos ver que este script, que tiene una variable de acceso al line renderer, no me permite que le dé el cubo, porque el cubo no tiene line renderer. En cambio, sí que me permite meter aquí el cilindro, porque el cilindro tiene un componente line renderer. Conclusión con esto, podéis hacer una variable que os dé acceso a cualquier componente predefinido del motor. Os invito a que hagáis pruebas exhaustivas con ello, incluso para el tema de, por no dejar de lado el tema de 2D, que ya os dije que me interesaba también que lo comentemos. Fijaros que en la física 2D hay elementos de componente bastante raritos. Vimos que había pues muelles, efectores de flotación para simular el efecto de la flotación del agua,
efectores de punto para simular la atracción de un objeto hacia un punto concreto del escenario. Pues bueno, el Buoyancy Effector 2D, vamos a ponérselo por ejemplo al cubo, no tiene mucho sentido, pero vamos a meterle el Buoyancy Effector 2D. Que bueno, me dice, a ver, ojo, no me puedes meter así tan fácil un Buoyancy Effector 2D porque tengo asignado un Box Collider. El Box Collider es un componente de física 3D que no se lleva bien con la 2D. Pues bueno, aquí tenemos un problemita, porque este Box Collider, si recordamos, estaba vinculado a esta variable de aquí. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Se me ocurre que voy a sacar un objeto vacío, voy a ponerle el componente mejor, y en el componente sí que podré poner, por un lado, el Box Collider 2D, esto no me lo impide nada, poner un Box Collider 2D, que sería esta silueta verde que tenemos aquí, y por otro lado el componente de física 2D Buoyancy Effector, que es el efector de flotación. Esto pues bueno, simplemente comentaros que sale un warning cuando hacéis estas cosas, y es que me dice que para que este colisionador 2D con el tamaño que yo le quiera dar, que esto ya sabéis que los colisionadores son editables, le podemos dar el tamaño que queramos, pues bueno, os decía que este colisionador 2D, para que funcione como un efector de flotación, el efector de flotación es un objeto traspasable y el motor me avisa que tiene que estar marcado por un lado como usado por el efector, para que este colisionador sea usado por este efector, y por otro lado marcado como trigger, que ahora me sale aquí el aviso, ¿vale? Porque realmente para que este área de colisión sea un área de flotación tiene que ser traspasable. Entonces, pues bueno, he tenido que marcar estas dos casillas. Por suerte, en tema de físicas 2D el motor suele ayudar bastante y sacaros información de warnings y de cosas que es mejor que no que tengáis en cuenta. Con todo, yo lo único que he hecho aquí es meter unos cuantos componentes en un objeto, que esto lo podría llamar mar, ¿vale? Vamos a ponerle un nombre adecuado porque esto va a ser para que las cosas floten. Y lo que debería comprobar ahora es que si yo me saco, vamos a volver un momentín al código, una variable public Buoyancy Effector 2D, fijaros que el propio motor me autocompleta el nombre del tipo, vamos a llamarlo efector agua, por ejemplo. Ahora, cuando esto nos lo recompile, vamos a comprobar que por raro que sea este componente que hemos usado, porque fijaos que es un componente que hasta ahora apenas hemos hecho pruebas con él, yo puedo hacer que mi script acceda a él. Si yo cojo el cubo, no me deja meterlo porque no tiene un componente Buoyancy Effector, pero si cojo el mar, sí que me deja meterlo aquí, de manera que este script tiene acceso a este Buoyancy Effector. Realmente, ¿para qué vamos a querer acceder a un Buoyancy Effector? Pues bueno, podemos simular que hay una tormenta y que, pues bueno, el nivel de superficie, el ángulo de fluido, etcétera, pues varían con la ejecución. Básicamente, lo primero que vamos a hacer con estas pruebas de programación es modificar valores numéricos, y bueno, no viene mal saber que nuestro script puede acceder al valor numérico de cualquier componente. Bien, esto es todo sobre variables de acceso a componentes, pero recordad que sí que os recomiendo que intentéis sacar todas las posibles y que bueno, pues que comentéis si habéis conseguido asignar todas, si alguna en cuestión os ha dado problemas, porque creedme que si probáis con todas llegará alguna que veréis que no es tan sencillo como parece o que no deja que arrastréis el objeto, y me gustaría que lo comentásemos. En general, todo componente predefinido que hayamos trabajado vais a ver que os deja asignarlo sin ningún problema. Serán componentes un poco más raros los que quizás os den alguna complicación en base a lo que hemos dicho.